¿Qué tal? Muy buenos a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Octagrama Sound, este podcast especializado en todo lo que es la rama de audio y sonido en la industria audiovisual, tanto cine, videojuegos, y curiosamente hoy tenemos algo que al menos para mí era un poco más desconocido, que era precisamente esta música para teatro, para los performances en vivo, que es la verdad bastante interesante y sobre todo en este proyecto en específico que mete pues música también pues de nuestras raíces, instrumentos un poco más folclóricos, que la verdad está muy interesante y pues hoy, desde aquí de Guadalajara, vamos a hablar con Paulí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien y muy agradecido de estar aquí compartiendo pues lo que sé y lo que hago. Gracias. Ah, no, pues muchas gracias por aceptar. Justo nos conocimos aquí en el teatro aquí del José Rolón, donde Sí, vimos la obra de Dejar para Semillas, si no me recuerdo fue. sí, 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 sí. Y se me hizo muy interesante bueno, era todo una pizca de muchos artes, ¿no? Tanto Perfecto. proyecciones, el performance, baile. Pero algo que me llamó mucho la atención fue la música porque fue hecha en vivo ahí en el momento. Este, pues vamos, iniciando un poquito por eso, ¿no? O sea, ¿tú cómo entras a este mundo de la música para teatro? Que pues es, como lo comento, muy específico, de repente como que no lo tenía un poquito en mis horizontes. Entonces, ¿tú cómo entras a hacer aquí un poquito de tus inicios? Sí, pues yo inicié porque estaba estudiando en el CEDART, música, ¿no? Y algo particular de esta escuela es que todas las artes convergíamos ahí, ¿no? Entonces, en los exámenes había como echarse la mano hacia otras disciplinas, ¿no? Y entonces los de teatro me empezaron a hablar, ¿no? Principalmente Lu Mendoza, que era estudiante de teatro, ¿no? Entonces ella para una obra en específico me pidió como que le hiciera la música original y yo pues al ser estudiante dije, claro que sí, ¿no? O sea, nunca lo había hecho, me llamaba la atención y entonces empecé a experimentar, ¿no? Como el poner música aquí, el acompañar los diálogos, empecé a aprender muchísimo también de la retroalimentación de los maestros ahí que decían, está muy bien, Paul, pero no es un concierto. ¿No? Entonces, bájale dos rayitas tanto a volúmenes, tanto a lo musical, porque tú tienes que estar acompañando, ¿no? Entonces, también fue como encontrar mi lugar dentro de estas otras ramas, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a hacer puro rock, entonces, pues era subirle a todo el amplificador y era tocar en el escenario y moverme yo, ¿no? Pero acá era como estar en otro plano, estar acompañando la escena, acompañando los movimientos, las emociones, los diálogos, ¿no? Entonces ¿sabe? Desde ahí fue como aprender a modular muchas cosas, ¿no? Y en un segundo término, pero quizá un poco más importante, entré a la par, bueno, yo estudiaba en CEDART y además estudiaba en UDG, ¿no? Y en UDG me tocó estar con el maestro Ernesto Cano, quien él estudia los instrumentos prehispánicos desde una visión de la etnomusicología. Entonces, tiene un grupo de investigación en el que compone, además, de todos los sones que ha recopilado, de todo el mariachi que ha estudiado, de todas las zonas de Jalisco, del sur de Jalisco, que ha como, eh, digamos, en las que se ha enfocado. Él ha hecho composiciones propias con instrumentos de la región de México, ¿no? Prehispánico. Entonces, él en ese tiempo tenía dos proyectos en los que él musicalizaba teatro en específico. Uno se llamaba Ecos de nuestro pasado, en el que la obra trataba un poco sobre la conquista de México, o sea, desde una visión, desde las dos visiones, tanto española como indígena, ¿no? Entonces, a los espectadores se ponían en medio del recinto y les tapaban los ojos, entonces era teatro sensorial. Y nosotros tocábamos con el ensamble completo, es decir, los cuatro músicos y los actores iban pasando a través de las personas con olores como el cacao, como hierbas,
y también con sonidos como si fueran representaciones de caballos y así, ¿no? Entonces todo eso me hizo como, aparte de estar tocando piezas, digamos, tradicionales y también piezas compuestas por el maestro Cano, eh, también vi como toda esta parte de la sonorización desde los actores y eso también como que me empezó a impactar muchísimo, ¿no? Y la segunda es esta obra llamada Canek, en la que tuve la fortuna de poder participar porque uno de los músicos acababa de salir, ¿no? Entonces el maestro me invitó, digamos, y pues digamos que fue mi primera obra grande de teatro en la que pude estar en el Teatro Diana, y un recinto grandísimo. Yo estaba súper nervioso, pero bueno, el maestro me dijo que tenía confianza en mí, y pues bueno, ahí fue como todavía, sí, de por sí todas estas experiencias de teatro siento que me habían enriquecido tanto en la composición como en la interpretación, como el entendimiento de lo que es una obra como más compleja, multidisciplinaria. Pues ahora Canek se vio así como un gran aprendizaje, ¿no? Tanto la danza como las proyecciones, como el uso de sombras, el uso de títeres, digamos, piezas que son pregrabadas y la que nosotros tenemos que acompañar en vivo. O sea, todas esas posibilidades empezaron a abrir para mí y además la dirección del maestro musicalmente hablando, pues también me dio como cierto entendimiento de hacia dónde yo podía hacer mis propias composiciones, ¿no? Y a la par, el maestro es director de muchas tesis, ¿no? Y había una que él estaba dirigiendo sobre musicalización de teatro, entonces me pasaba todos los textos, yo hablaba con él, le pedían consejo, y ahí es donde, digamos, como que empezó todo esto de yo animarme también a hacer composiciones para teatro, para danza y pues en el futuro para cine. Sí. Órale, qué interesante. Sobre todo o sea, me llama mucho la atención que en el teatro, como lo comentabas en la obra en la que estuviste de la conquista, es que ya se pueden meter cosas pues para hacer más inmersivo la obra. Sí, Que, exacto. que por ejemplo en otras áreas no se puede, no sé, o sea, por ejemplo, en el cine se ha llegado medio a querer meter, en videojuegos también, ¿no? Estas cosas como más inmersivas, pero ya en el teatro pues está muy vivo, entonces se me hace muy interesante el meter no nomás la música y los sonidos, sino lo que decías de los olores, Olores, de sí, escuchar sonidos de diferentes partes, que es claro. que yo digo, el ser ya natural, el tener literalmente los sonidos La creándose acústica, ¿no? Del lugar, sí. sí, en el lugar, ¿no? Se me hace muy interesante, que me imagino que a la misma vez lleva un reto, tanto a la hora de elaborar como a la hora de ejecutar. Tú, para ti, ¿cómo no sé qué se te hace más complejo, por decirlo de una manera, crearlo, que es tal cual a la hora de composición, de producción, o ya a la hora lo vamos a llevar y lo vamos a ejecutar? No sé cuál se te puede hacer a ti como un poquito más complejo y a la vez cuál como que disfrutas más. Órale, qué interesante pregunta. Pues creo que la parte creativa es muy compleja porque al estar como en diálogos con otra persona, tiene que haber un entendimiento de esa idea, ¿no? Y esa parte me parece como muy fina, ¿no? O sea, porque puede haber momentos en los que no estás entendiendo nada de lo que la persona quiere hacer en su obra. Y ahí es donde uno tiene cierta frustración también como creador, ¿no? Como que dice, entonces le mandas una idea y no, esa no me gustó porque no. Y entonces le mandas una segunda idea y ya digamos que ahí ya cuadra, ¿no? Pero eso para mí al principio fue lo más difícil, ¿no? O sea, porque son lenguajes diferentes, digamos, como una bailarina te va a decir las cosas diferentes a una persona de teatro, a una persona de cine. Hay escuelas muy diferentes de creación y de hablar técnicamente. Entonces, recuerdo de una obra que hice para danza en la que la directora, Melissa Priske, me decía, yo quiero la música ahí como si el sol te pegara en la cara y estuvieras en un campo y estuvieras, pues sintiendo el calor en tu cuerpo, ¿no? Y yo así, Y eso cómo se ¿cómo, traduce, ¿no? cómo hago eso, no? Pero
Entonces hay como una resonancia desde también entender como de que, bueno, todas mis vivencias se traducen en la música aquí porque es el sol pegándome a mí y yo estando en un campo, ¿no? No en ella, sino en ella, pero también en mí, ¿no? Entonces es como, ¿qué representa para mí el sol y el calor y el campo? Y entonces es como también tratar de bajar estas ideas desde mi percepción, ¿no? Lo cual a mí se me hace muy disfrutable, como estar dialogando y tus ideas y mis ideas y estar tratando de hacer una cohesión entre la música y entre lo visual, ¿no? Y bueno, ya llevarlo a la escena se me hace también muy complejo si estamos hablando como del montaje, ¿no? O sea, como ahora ya pues llevarlo a ensayos, seguir el movimiento, pues ver toda la microfonía que se necesita, qué es lo que sí, qué es lo que no, qué va a ir grabado, qué va a ir en vivo, ¿no? Pero creo que el más complejo y el más fino me parecería el creativo. Ya lo demás es como disfrutar y estar tocando en vivo, y así. Aunque sí te pones nervioso también, pero creo que lo disfrutas más. Ya sales y ya salió la obra y hubo momentos chidos, hubo momentos que podemos ver qué suceden después, cómo los vamos a arreglar, pero siento que al final es como disfrute, ¿no? No, aparte, me imagino, que ya a la hora de, o sea, que a la hora de llevarlo en vivo, también me imagino que debe haber algunos tipos de ajustes, por decirlo de una manera, pues ya en el momento, ¿no? Precisamente como, pues la misma ejecución de la obra, ¿no? De los mismos actores, a veces de repente, pues, improvisan un poco porque algo salió diferente. No digo mal, o sea, simplemente salió diferente, entonces hay que acomodarse Sí, para que no se note. Entonces me imagino que eso también ha de llevar una complejidad en la música, porque es como el estar reactivo a lo que está pasando en la obra. No porque vaya a ser totalmente una improvisación, sino pues sí, simplemente algo se alargó más o algo fue más corto o como dices en el montaje, ¿no? Ah, pues aquí no contamos con X cosa, pues vamos sí. a adaptarnos un poquito a lo que hay para que pueda salir. Me imagino que también eso ha de ser parte de la difícil, pero de la gracia de hacerlo en teatro. Sí, totalmente. Y justo es algo que he ido aprendiendo como en el proceso de que, o sea, al estar en el escenario, tú también eres como un personaje, digamos, ¿no? O sea, no eres como un agente externo, ¿no? O al menos en las que ya he participado como tal. Y creo que por ejemplo, me he metido a talleres de danza y a talleres de teatro, y ahí encontré un término que se llama músico actuante, que es como, es el músico que está en escena, pero al mismo tiempo no se tiene que salir de personaje. Entonces te tienes que mantener en la misma sintonía. Es decir, por ejemplo, digamos, no salen las bailarinas porque se le atoró digamos, el vestuario y no se lo han alcanzado a poner, pero ya empezó la pista de música, ya empezaron las proyecciones y yo como músico también ya tengo que empezar a tocar, o todavía no, porque mi cue era la entrada de las bailarinas, pero es como de, a ver, aquí tengo que mantener la compostura, no hay error, o sea, no se tiene que ver el error en mí, y entonces yo tengo que empezar como a lupear, no sé, ciertas semillitas, empezar con un tambor, como para que se vea que todo está sucediendo de una manera orgánica, hasta que salgan las bailarinas y ya poder empezar con lo que realmente habíamos estipulado, ¿no? Y me parece que eso es muy importante, incluso para los músicos que no están... em, musicalizando teatro o danza en vivo, sino para los músicos que interpretan su propia música. O sea, también el subirte a un escenario también es una responsabilidad para que no se vean o no se noten esos errores, sino que se resuelvan y entonces no saques de esta magia del escenario al espectador, ¿no? Sino que se ve que todo fluyó muy bien. O no se ve que estás regañando a alguien en el escenario, ¿no? Como de, ¿qué estás haciendo? Sino de como, ya practicamos el error incluso, ¿no? Y ya salió y entonces estos personajes que estamos como subiendo al escenario están no están saliéndose de esa ficción, digamos, ¿no? Sí, que eso es algo como comentaba, ¿no? Desde la gracia del teatro, que es todo como unos engranes, ¿no? Que va todo funcionando, que el de las luces, que tiene todo su show aparte, que el de la música, que los actores o bailarines,
todo, y que todos llevan una complicidad en hacer en llevar adelante el show. Y creo que ahorita lo comentabas algo que es muy cierto que se ve, que es esta parte de entre, o sea, como ese salto de lo amateur a ya a ser un poco más profesional, que es precisamente el, el, el que el público no note ese tipo de detalles, porque sí es muy común de repente el que alguien se equivoca y no sé, todos se voltean a ver y es como el de no manches, sí, tú como dices, totalmente te saca, o sea, ya te saca, te distrajiste, viste que la gente notó que algo salió mal y ya en vez de concentrarse en qué está pasando, ya dices, ah, Simón, es que ya alguien salió antes, alguien salió después y te saca de la obra, entonces eso creo que sí, sí te saca mucho Exacto. del, ¿cómo se puede decir? De la experiencia, que al final de cuentas es lo que es, de lo que se busca. De hecho, este, como ahí, por ejemplo, tú en la parte de la, ¿cómo se puede decir? Sí, de la composición, ¿cómo has llevado también el poder hacer, música? Mm, pues sí, ¿cómo se puede decir? Como viva. O sea, a lo que quiero llegar es como, o sea, tú desde la composición también ya piensas eso de decir, ok, voy a hacer esta música, pues teniendo en cuenta pues todo lo que me están diciendo, ¿no? De los sentimientos, del que quieran lograr, pero también tienes en cuenta como el decir, ok, pues esta parte la puedo hacer, como dices, ¿no? Loops. O Ujú, en caso de que pase algo, o tienes un plan B, por ejemplo, ¿no? De decir, si esto no sale, pues tengo este plan B que puede ser en vivo, ¿no? Obviamente, porque tal vez pueda claro. fallar la pista, Ujú, pero pues en vivo puedo hacer esto. No sé si lo tengas más o menos, o pues lo tienes en cuenta hasta que ya estás en el escenario, que decir, ok, oye, si me hubiera fallado ujú. esto, hubiera ocupado hacer otra cosa. No sé, o sea, si esa parte ya viene desde la parte de tuya creativa de composición, o es no, ya la parte creativa del en vivo. Sí, más bien, o sea, creo que sí he puesto algunas piezas que las dejo como un loop, digamos, que dura, digamos, 7 minutos, cuando la escena puede durar 3, ¿no? Para que, bueno, dure un poco más o tenga ese margen, porque lo que va a resaltar es la música en vivo, ¿no? Entonces la música en vivo me parece que es la que resolvería ese momento. Pero como tal, desde la creación, siempre va a haber como una estructura que no se va a poder mover tanto porque va a ser grabada, ¿no? Entonces es como, si falla en vivo, pues habrá como que resolverlo desde otros lugares, ¿no? Ha sucedido que más bien esa parte ya la resuelven, digamos, la bailarina o los actores, que la música ya se acabó, ellos no pudieron resolver algo, se acaba la pista, ellas hacen la misma escena ahora sin música, pero se deja como, digamos, como si ese hubiera sido un momento musical, también se resuelve de esa manera, todo el audio sonó, y ahora empieza la escena que debería haber estado en la música, pero bueno, ahora ya solo es la escena sola, ¿no? Y de otra manera, que te da otra sensación, pero digamos que se resuelve y no se ve mal, pues, ¿no? Entonces me parece que eso ya es parte como de, también justo del equipo con el que estás, ¿no? Del cómo lo resuelven los demás, ¿no? Sí, de hecho, ahorita me llamó mucho la atención lo que decías de esta músico actuante, si no me recuerdo. Actuante, sí. Actuante. Este, por lo mismo de que sí es cierto que se vuelve un actor más, pero guardando lo que decías de su espacio y todo de, de no ser como protagonista, pero a la vez aporta muchísimo. Me imagino que eso, Ujú. como lo que decías, eso mismo también lo has llevado a otros proyectos, como dices, ¿no? Tal vez a tu música particular que tú vas y tú sí ejecutas y tú sí eres ahora pues ya el show principal, pero que de ahí te llevas muchas cosas también del teatro, me imagino, ¿no? Sí, ¿no? O sea, de verdad el teatro y la danza, o sea, las artes vivas y performáticas me han ayudado tanto a la composición como a la misma expresión escénica que yo tengo que tener como músico, ¿no? No es que yo tenga que tener, sino como que yo he decidido poner, ¿no? Y eso es algo que
siento que me hacía falta a mí, ¿no? Como que siempre toqué, pero pues también estaba dirigiendo a los demás, pero también estaba viendo el error del otro, pero también me ponía nervioso, salía de la cuarta pared y ahora justo en el proyecto que estoy haciendo como ya, digamos, desde mi trinchera musical, ya tengo todas estas cosas en cuenta, ¿no? Una, por ejemplo, el concierto que yo hice, Presencia Disuelta en Anhelos, tiene una dirección escénica. O sea, yo no estoy dirigiendo a los músicos, yo los estoy dirigiendo musicalmente, pero escénicamente hay una directora que les está diciendo dónde se van a poner, dónde les va a dar la luz, qué movimiento van a hacer, qué recorridos van a hacer, cómo yo voy a entrar a escena, cómo yo voy a salir. Y eso me parece que hace que se vuelva todavía una experiencia más, pues digamos como, no sé cómo decirla, pero ya no cortas tanto con el viaje sonoro que están teniendo las personas, ¿no? Y por ejemplo, una decisión que hice para este concierto fue no cortar de canción en canción y decir, buenas noches, Guadalajara, gracias por venir, sino todas las canciones fue como toda una suite completa, ¿no? Entonces no hubo un momento para ningún aplauso en ningún momento, para que se mantuviera como todo ese trance en el que entra el músico, en el que tiene que estar súper atento, en el que tiene que hacer los cambios, en el que tiene que haber transiciones de canción en canción, pero también para el espectador, que cada vez va entrando en un estado de conciencia un poco más alterado, pues porque está reflexionando, está pensando, está viviéndolo, se está emocionando, ¿no? Entonces es como, yo lo que quería con este concierto es que fuera como una obra de teatro o una obra de danza, que no aplaudes hasta que termina la obra. Entonces, eso me parece algo muy mágico porque te mantiene y te mantiene y te mantiene y te mantiene hasta que termina y ya sales como tú también de ese trance, ¿no? Que muchos dicen esto, ¿no? Que el aplauso se inventó pues para salir del trance, pues porque es como avivar esa energía y salir, ¿no? De ese mundo ficticio al que entraste, ¿no? Y que te despierta, ¿no? Por decirlo de una manera. Exacto. De hecho, justo quería ir a Presencia Disuelta en Anhelos porque pues, justamente era esta parte más de unir el performance y de todo esto inmersivo con la música. Pues como te comentaba, ¿no? Ahí era la parte de tu música ahora sumado al performance, ¿no? En vez de que sea al revés, era un performance con música, ahora tú era tu música con esta escenografía, como dices, desde los Justo, músicos, desde las luces, desde todo justo. esto, que ahora ya era lo llevabas a otra parte. Justo de ahí, pues más o menos cómo sale el proyecto, ¿no? Más o menos cómo es la idea, digo, obviamente parte después de tu música, y de que ya habías tenido estas experiencias, en teatro, pero tal cual como cuál fue la decisión de decir, sí, ahora vamos a hacer un show de esta parte, ¿no? Más o menos ya nos explicabas un poco de ello, de que querías una obra de teatro, este, pero, tú cuál es, no sé, como el que dijiste, sí, ahora lo quiero hacer con mi música, ¿no? Ahora quiero esto, pero con mi música. Sí, pues fue un proceso muy largo porque esta música de presencia disuelta en Anhelos yo la creé hace 5 años, o quizá un poco más, pero creo que por ahí va. Y yo la hice para una obra de danza. Es decir, me dijeron, vamos a tener funciones y queremos hablar sobre el cuidado del agua. Y yo, claro que sí, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces me dijeron, ¿puedes hacer la música y nosotros hacemos la coreografía después? Y yo, sí. Entonces hice la música, hice la suite de las 4 piezas y todo y se canceló esa función y ya nunca se dio, ¿no? Después seguimos laboratoriando ya con las canciones compuestas, entonces yo me metí a escena, bailaba, danzaba junto con las bailarinas, ponemos proyecciones, es decir, empezamos como un laboratorio y también digamos que pues por cuestiones personales pues tampoco se concretó. Pero entonces esa semillita ya estaba ahí en mí, como de que, bueno, quizá el proyecto ahora yo lo tengo que dirigir y yo lo tengo que hacer como mío, ¿no? Ya yo llevar toda la iniciativa y empujarlo para que suceda, ¿no?
Entonces, eso fue lo decisivo como para poder yo montar esta música, ¿no? Y además, yo venía te digo, del rock, del pop, un poco del jazz, y esta música era totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, yo estaba tocando con una banda que se llama Maugard y tocábamos rock de los 70s y solos y así. Y luego entré a Lengua Fractal, donde era como más experimental, pero también tenía estructuras y musicalizábamos cuentos de Cortázar, de Juan Rulfo, y se volvía como que todo esto estaba como llevándome a poder decir, ahora quiero hacer este proyecto ya como solista, pero ahora sí lanzar una música que sea totalmente lo opuesto a lo que he hecho y que más bien sea como lo más profundo de lo que yo quiero expresar para el mundo, ¿no? Porque sí me daba miedo porque todos me decían, pero no es pop, ¿no? Pero ¿cómo eso lo vas a vender? Y yo decía, pues es que realmente lo que quiero es expresarlo y quiero sacarlo y quiero más bien que las personas conecten con el agua y y con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces me pareció una excelente excusa, también porque yo había entrado como en una especie de crisis personal en la que no sentía que mi música tuviera un sentido en la sociedad, ni en el mundo, ni en Guadalajara, ni en Jalisco. Entonces sí decía, pues es que yo lo que quiero realmente es que mi música, o sea, ser un actor social, pues, ¿no? O sea, ser parte de la sociedad y que el músico tenga ese reconocimiento de ser parte de esto porque él está creando esto para que las personas conecten con la naturaleza, ¿no? Ese era como Ok. mi trip. Entonces, el ya llevarlo al escenario, eh, yo tenía la necesidad de que fuera todavía más inmersivo para que las personas conectaran con las emociones, con sus propias emociones, con sus propias referencias de lo que para ellos es el agua, para lo que ellos es el mar, para lo que ellos es los ríos, para lo que ellos es, sin que yo les expresara quizá ni siquiera una sola palabra, ¿no? Sino una pequeña introducción de lo que es el cuidado, de lo que es, de las alternativas que existen y ya después empezar con el montaje desde lo más abstracto posible, que son sonoridades que no te dicen absolutamente nada, pero sí desde lo que sí me parece que tiene la música son emociones, ¿no? Y te hacen conectar. Más allá de con el músico o con la música misma, te hacen conectar contigo mismo, con lo que tú tienes como bagaje cultural, ¿no? Entonces, pues ahí empezó como todo un proceso de ver cómo lo quería hacer, ¿no? ¿Qué músicos me inspiraron para sacar esta música? Y pues fue como encontrarme con Björk o con Ryuichi Sakamoto, ¿no? Que son músicos que desde lo abstracto también tienen como cierta cosa pop. Entonces, como que tienen un vaivén ahí de sus repertorios que hacen que no sea tan pesado para las personas poder escucharles, ¿no? Y también, pues, a mí me encanta el cine, y yo lo que quería era que se sintiera como una película de surrealista de David Lynch, ¿no? O sea, a mí me encanta Cabeza de Borrador y me encanta que es muy sonoro, ¿no? O sea, estás escuchando el radiador y luego cambia de escenario y está sonando como un diseño sonoro muy particular y luego entra una escena en la que sale una mujer con, no sé cómo, no sé si la has visto. La verdad, no, no. Es como un viaje surrealista, ¿no? Y entonces entra en el interior de la persona, a su cabeza, y es como si entrara en un sueño y empieza a tocar una mujer en un escenario y empiezan a caer cerebros del escenario. Entonces es como algo muy surrealista, pero que de estar en la realidad pasamos a lo surreal y luego nos vamos otra vez a una ficción y entonces parece que todo tiene como cierta rítmica y cierta musicalidad en el mismo cine, ¿no? Y también me inspiré muchísimo por Tarkovsky, ¿no? Que él no necesita tanto diálogo para que su cine te impacte. Entonces son imágenes súper bellísimas, súper poéticas y desde ahí te está transmitiendo todo el mensaje de la película para que tú lo entiendas desde tus experiencias, ¿no? Y entonces como que dije, eso es lo que quiero, como entre una obra de teatro, entre una obra de danza, entre una película, que sientan que las personas entraron a eso, ¿no? A un sueño, a una cosa
podría no tener sentido en una estructura clásica, pero sí tiene un sentido para uno mismo, ¿no? Sí, que ahí lo que, o sea, algo que me llama mucho la atención es precisamente ese mediar, ¿no? Ese encontrar ese punto de que a final de cuentas los que hacemos arte lo hacemos pues porque nos llena, porque algo nos mueve, y a la vez algo que pues pueda conectar con los demás. O sea, es como, por Claro, decirlo de una manera, un diálogo inconsciente, ¿no? De entre el artista, ya sea, como dices, teatro, cine o el que sea, con el que lo va a recibir. Y pues mediar, ¿no? Esta parte de lo que yo quiero decir con lo que las personas pues van a recibir, por decirlo de una manera, porque no siempre es lo mismo, como dices, a veces es mucha interpretación también, es claro. mucho de que las personas, por diferentes razones, tal vez en su momento personal en el que estén, lo pueden tomar de una u otra manera, tal vez por su misma percepción, por su apertura su sensibilidad, etcétera, pueden tomarlo de diferentes maneras. Entonces también esa parte de mediarlo, me imagino que también está muy chido, muy interesante yo quiero dar a entender un mensaje con ciertas herramientas, pero a la vez, pues, cómo lo van a recibir, ¿no? Decir, como dices, hasta incluso ese miedo de decirlo, chale, pues, cómo si cierto, cómo lo voy a presentar y cómo lo van a entender y pues hasta esa parte, ¿no? Incluso de venderlo, ¿no? En la cuestión de los espacios, ¿no? Que sí se vayan a abrir los espacios. Entonces, creo que esa parte de mediarla también es como muy importante para no perder la identidad del proyecto, pero a la vez, pues, tenga ese impacto que se busca. Entonces, ahí, Sí, sí, sí. ahí, ahí me imagino esa parte es un poquito, pues, complicada. Ahorita que nos comentabas un poquito de lo que te gusta y de lo que te marcó y te inspiró, algo que tal cual nos puedes recomendar, no sé, ahorita nos comentabas ya de una película, no sé, otra cosa que nos puedes recomendar así de decir, tienen que tienen que escuchar, ver esta obra o esta película o pues puede ser algún disco, etcétera, que tú digas, este es recomendable, tienen que consumirlo sí o sí. Pues a mí Ryuichi Sakamoto y Björk son como masters, pero también incluiría a alguien de mi región, ¿no? Y creo que es el maestro Ernesto Cano. Entonces les voy a recomendar una cosa de cada. El maestro Ernesto Cano tiene un documental en YouTube sobre sus composiciones, sobre sus motivaciones e intereses y el por qué decidió solo componer para instrumentos prehispánicos, ¿no? Además está su disco del 2020, del 2003 que se llama Moshlin, que es una musicalización, bueno, pues es como una recopilación de varios momentos de su trayectoria. Y en estos está la musicalización de un documental que se llama Tlacuilo. Entonces ahí viene una canción que se llama Tlacuilo, que es como la suite de esa película, ¿no? También viene Mayagüel, que es la musicalización de una obra de danza que se llamaba Mayagüel, y viene ahí la pieza también, ¿no? Y además vienen poemas musicalizados por él de Nezahualcóyotl. Entonces es como, ese disco para mí es un abanico muy grande de lo que el maestro ha hecho como a través de los años y que tiene estructuras, digamos, complejas, pero también que se atreven a la innovación o a lo contemporáneo, ¿no? Que no se quedan como en lo tradicional y tienen rítmicas de 7 cuartos en los compases, de 3 octavos con 2 cuartos, combinándolos todo el tiempo, ¿no? Entonces me parece que es algo muy rico sonoramente en flautas, en tambores, en instrumentación, que hasta parece como una pequeña orquesta, ¿no? Ese por un lado, me parece que como mexicanos tendríamos que escucharlo porque realmente te abre la mente a uno, escuchar tus raíces, pero desde un lugar donde no hay intervención de otros instrumentos, sino desde los puros instrumentos, como quizás sonaron en algún momento, ¿no? Como que esa es la pregunta que el maestro deja. De Ryuichi Sakamoto, creo que les recomendaría el Async, que es su penúltimo disco que sacó antes de fallecer. Y a la par que vean dos cosas más, ¿no? Uno es su documental Coda, de cómo él compuso todas estas canciones, todo este disco.
Y además, como a la par él estaba componiendo la música para The Revenant, el renacido de Iñárritu, y él creó toda la música, ¿no? Entonces se ve en el estudio él haciendo la música, dialogando con Alejandro Iñárritu, otro mexicano, que también digo, wow, con Evidente. ese director de haber ido con Ryuichi Sakamoto para que le hiciera la música, ¿no? Este, y el async en vivo, ¿no? O sea, ya es la música del disco presentada en vivo y él está como solista, con pistas, con instrumentos totalmente nuevos, tiene un cristal y él tiene como unas baquetitas con las que lo va rozando y va haciendo unas sonoridades súper loquísimas que se van lupeando con el reverb y así el delay. Entonces, como que expande las sonoridades del mismo disco, ¿no? Y de Björk, creo que el disco que más me gusta es el Vespertine, donde ella mezcla como todas estas cosas tan abstractas, pero también habla mucho del amor y de lo que es, eh, pues, ser mujer, ¿no? Como que ella ya llegó en ese punto a un lugar en el que combinó también la electrónica, los instrumentos acústicos de una manera así súper fina, la orquesta, o sea, ese y Vulnicura, que también es como su disco que ya hizo cuando se divorció, pero bueno, justo habla ella como de esas emociones tan fuertes, ¿dónde las pones? Y lo que dice es que ella las pone en un monumento sonoro al que ella conmemora cada vez que recurre a él, ¿no? Entonces me parece que su entendimiento de la música es tan profundo que su música se vuelve por eso tan significativa, no solo para ella, sino para entonces, pues ellos, de esas recomendaciones. No, pues ahí está para checarlas, porque la verdad, algunas sí no las traía. Pues ya yendo un poquito hacia el final, ahora sí que, pues, tú según tu experiencia y todo lo que has vivido en lo profesional y todo, pues, algunas cositas que deberíamos como evitar, ¿no? Más que un consejo como tal, más sería o cositas que no deberíamos de hacer, ¿no? Porque a veces como que tenemos, pues, algunas malas costumbres o simple y sencillamente, pues, eh, obviamos algunas cosas, ¿no? Pues algunos consejitos así como para que nos puedas decir, bueno, más que consejos, te digo, cosas que no deberíamos de hacer, mejor dicho. Eh, Te digo, ya sea malas prácticas, etcétera, que nos puedes decir, sobre todo si nos queremos dedicar un poquito más a lo artístico, ¿no? Y que tal vez nos pueda servir también a lo personal, pero sobre todo como lo artístico, algunas cositas que nos puedas tú decir. Claro. Está muy interesante también eso. Am, Creo que la primera sería como um, no dejar que las personas, es que no sé cómo decirlo. Bueno, lo que diría es que cuidarte mucho a ti mismo en el sentido de que a veces influyen mucho ciertas personas que están tratando como de dañarte, ¿no? O sea, como eh, una mala práctica es no tener el valor para poder expresarte, ¿no? Y como para poder también, tú poder dialogar sobre tus ideas, ¿no? Y creo que una mala práctica también sería como poner tu ego sobre eso, ¿no? Sino como siempre estar en una disposición también de ser dirigido, ¿no? Porque a veces hay esta cosa de apartarse y decir, son dos mundos diferentes, el teatro y la danza. O son dos mundos diferentes, la música y el teatro. O la danza y la música. Cuando realmente yo pienso que, pues, si nos remontamos a la antigüedad, pues los rituales eran música, alguien está danzando mientras está contando una historia. Entonces es como música, que diga, es como arte multidisciplinario hace de 10.000 años, ¿no? Entonces es eso, como pensar que todos somos parte de ese equipo creativo, parte de ese equipo que le abona a algo más grande que nosotros mismos. Entonces es como dejar el ego fuera y pensar que esta es la obra, esto es lo que tenemos que hacer funcionar y esto es como a lo que estamos dispuestos, ¿no?
Sí, siento que una mala práctica es no dejarte dirigir, ¿no? Como pensar que tú, no, es que yo soy el músico, yo para qué estoy haciendo esas cosas, ¿no? No, 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 al entrenamiento, métete al calentamiento que están haciendo las bailarinas y desde ahí puedes comprender qué es lo que sienten ellas, cómo sienten la música. Porque a veces yo les pregunto a las bailarinas, oigan, ¿cómo vieron la estructura? Y a ellas es como, no pudimos prestar atención porque estábamos en toda la coreografía, ¿no? Entonces te das cuenta de que, claro, o sea, las bailarinas entran también en una especie de trance, más bien en la que la música les está acompañando, porque ellas ya dejaron de pensar en música, ¿no? Más bien ya entraron en esta especie de simbiosis que se genera, ¿no? Y sí, como estar abierto a muchas posibilidades. Una muy importante que creo yo es como salir de las estructuras que nos enseñaron. En la danza vas a tener que expandir los compases, vas a tener que cortar un compás de 4/4 a 2/4 y tienes que cuadrar la melodía ahí porque ellas necesitan hacer ese cambio. O necesitas hacer tu canción de 5/4 porque ellas necesitan cuentas de 5. Entonces, bueno, esas son cosas que de pronto no tenemos en cuenta a la hora de estar componiendo, pero sí, sí a la hora ya de estar viendo la escena, empiezas a contar los compases y dices, esto no está en 4/4, ¿no? Esto está en 3. Ah, bueno, 3. Ok, todo va a ser 3. Ah, pero aquí necesito un compás de 4/4 porque es algo que se expandió poquito, entonces ahí es donde empiezas a hacer estas estructuraciones y entonces también sales de las formalidades que hemos aprendido en las escuelas de música, ¿no? Estructura de A, B, estructura de verso, coro, o estructura de... No, pues se vuelve como más complejo, o aquí necesitamos atmósfera. Bueno, va a haber atmósfera. ¿Y dónde entra? Necesito un cue. Bueno, entonces tengo que saber cómo meter ese cue, ¿no? Eso como, yo pienso que romper las estructuras en nosotros mismos como músicos para atrevernos a innovar en ciertas cosas hace que se enriquezca la composición misma para uno, ¿no? Esa creación en conjunto hace que tú mismo te enriquezcas. Sí, o sea, un poquito como en términos generales, por así decirlo, es de adaptarse, ¿no? El adaptarse tanto tú, el trabajar con equipo, que a final de cuentas, un mentor me decía, no somos unas islas, no somos nada más Ujú. nosotros, sino que tenemos que trabajar con muchas más personas y mucho más talento, porque eso siempre te enriquece. Y como dices, ¿no? Pues también adaptarse y ser, abierto a experimentar y que al final de cuentas pues el arte es de la manera que siempre ha crecido, rompiendo los moldes como tú lo dices. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, no. La verdad, que estuvo muy amena la plática, estuvo muy chido y la verdad, aparte, aprendí bastantes cositas sobre la música en escena, porque, pues, te digo, es algo que no he tenido como que tanto involucrado, pero, pues, esta verdad está bastante interesante. La verdad, pues, muchísimas gracias. No Gracias. sé, si tengas algún material próximo a salir o alguna invitación o algo, esto sale, pues, prácticamente ya. Entonces no sé Sí. si algo nos puedes invitar o ir adelantando. Sí, bueno, ahorita hay una videodanza que estamos moviendo mucho que se llama Los Guardianes del Valle, que trata sobre los árboles endémicos de Tzatlán, también aquí en Jalisco. Esa videodanza va a estar rondando por varios lugares, entonces si se meten a mi Instagram, yo ahí lo voy a estar anunciando para que la vean en línea. También próximamente van a salir dos cortometrajes en los que estoy trabajando. Uno es un documental sobre un canadiense que se vino a vivir a San Juan. Les voy a mentir, pero es un pueblo de aquí de Jalisco, muy cerca de Vallarta. Y bueno, él tuvo una historia ahí trágica sobre su identidad y su sexualidad, digamos, su inclinación sexual. Entonces, pues ahora vivió como procesos muy difíciles y se vino a México, pero la historia trata sobre su vivencia aquí en México, pero también de cómo le tocó vivir allá en Canadá estos procesos y cómo también quiero volver hacia allá, ¿no? Y otro ese se llama Home Again, que también está próximo a estrenarse, y todo sobre Regina Re, que las dos son direcciones de Lilian Mendoza, entonces pues ahí también pueden estar atentos para cuando se estrene. Y de Presencia Disuelta en Anhelos, la gira que hicimos, que lamentablemente no pudimos estar en Ciudad Guzmán, pues porque las cosas así suceden de pronto. Este, em,
De los lugares en los que pudimos estar, que es el Teatro Alarife, aquí en Guadalajara y Ajijic, eh, hicimos una live session. Ujú. Entonces van a salir dos canciones de este concierto que van a tener ciertas diferencias al disco y a las versiones en estudio porque, bueno, además de que son inéditas, o sea, las versiones en estudio van a salir después, estas canciones son inéditas y además son producidas, pues, coproducidas con Eli Arenas, que toca los teclados, sintetizadores y el causepad haciendo loops, y Carlos Fernández en el octapad y los instrumentos prehispánicos, ¿no? Entonces, es un live session como en versión trío, con live looping y pues con muchas sonoridades muy interesantes. Bueno, para estarlo entonces checando, igual si dejamos pues sus contactos y todo en las descripciones y todo, Sí. donde se puedan, ahí como Pauli, si no recuerdo, Pauli Music, algo así Ajá, en Instagram, Pauli. pero lo estaremos dejando para que sí Sí, nos... Pues bueno, sí. Gracias, pues César. muchísimas gracias. Igual esto estará saliendo en todas las plataformas, ¿no? Spotify, YouTube, iTunes, etcétera. Entonces, ahí nos pueden estar escuchando, ahí nos pueden estar checando. Igual también redes, todo de nuestro proyecto, ahí estarán en las descripciones. Perfecto. Entonces, pues muchísimas gracias. Bueno, Pauli, un Es- gustazo. Ojalá nos estemos viendo pronto y ojalá se nos quitemos la espinita y podamos ahora sí sí, tocar en vivo en alguna ocasión. ojalá que sí podamos compartir escenario, César. Bueno, pues muchísimas Sí. gracias, un Muchísimas abrazote gracias a hasta ti. allá y nos estamos viendo pronto. Dale, Igualmente. Hasta luego. bye. Bye.